Hola, hoy vamos a hablar de los verbos y los verbos de que este discurso se trata es sobre los verbos de acción, de lo que puede ver que una persona o un animal o alguien está haciendo. Y es fácil de ver qué es el verbo porque puede ver lo que ellos están haciendo. Pero también es cómo piensan. Y esto no se ve, pero están haciendo algo. Si están haciéndolo con la mente o con el cuerpo, están haciéndolo. Por ejemplo, correr. El verbo es run. Y con dos palabras puede hacer una oración. Lucas runs. Lucas es quien está haciéndolo y runs es que él está corriendo. También podemos decir cómo corre y hacer la oración más larga. Lucas runs fast. Lucas corre rápido. Pintar, paint. Si estamos diciendo que casi pinta ahorita, en este momento ahora, decimos casi paints. Y decimos Cassie paints pictures. Si ella está pintando una pintura. Cassie paints pictures. Jump es un verbo. Brincar o saltar. Jump. Roberto jumps. Roberto jumps into a pool. Roberto brinca en la piscina. Y veis que con el S al final está diciendo que está pasando ahora. Pero hay otra manera de decir que está pasando ahora. Por ejemplo, sing es un verbo. Cantar. Hector is singing. Si ponemos ing al final de un verbo, enfrente podemos decir is y podemos decir que ahorita está cantando, es como decir está cantando. En lugar de decir Hector canta, estamos diciendo Hector está cantando. En inglés es Hector is singing. Y si él canta con mucho ruido, Hector is singing loudly. Aquí hay otro ejemplo. Sarah is digging. Sara está excavando. Sarah is digging in the sandbox. Sara está excavando en la caja de arena. Ahora, recuerda el ejemplo de Cassie paints. Ponemos un S al final de decir está pasando ahorita. Pero ¿qué pasa si queremos decir que Cassie pintaba en el pasado? Que ella pintaba ayer o anteayer o hace 1000 años. ¿Cómo lo decimos? Cambiamos el S por un ED. Cassie painted. Cassie painted pictures. Ahora, eso es como lo hace con la mayoría de los verbos, pero a veces es diferente. Por ejemplo, run. Si decimos en el pasado, ahorita es Lucas runs, pero si queremos decirlo en el pasado, no decimos Lucas runned. Esto no es correcto. Con este verbo tenemos que decir Lucas ran. Entonces el verbo run es un poco diferente. Si estamos hablando del pasado, Lucas ran fast. Lucas corrió rápido. Pero si la mayoría de los verbos solo tenemos que cambiar el S por un ED. Otra vez, Roberto jumps. Roberto jumps into a pool. Y en el pasado sería jumped. Roberto jumped. Roberto jumped into a pool. Hector is singing. Es ahorita. Y en el pasado no tenemos que cambiar el singing, el cantando. Cambiamos is
a was. Entonces, Hector was singing. Es el mismo en español. No cambiamos el verbo atrás, como el presente es Hector está cantando. En el pasado decimos Hector estaba cantando. Cantando es igual en los dos idiomas, pero cambiamos la palabra enfrente, el estar verbo, lo cambiamos de is a was. Ahora Sarah is digging. Ahorita está excavando. Entonces, si seguimos la misma regla que pusimos con el ejemplo de Héctor, no cambiamos el digging. Esto se queda igual y cambiamos el is a was. Sarah was digging. Sarah was digging in the sandbox. Está diciendo que lo hizo antes. Y aquí hay otros ejemplos. Hay miles de ejemplos de verbos de acción, pero aquí hay algunos. Y lo voy a decir y ustedes lo pueden repetir. Think, pensar. Say, decir. Walk, caminar. Arrive, llegar. Watch, mirar. Smile, sonreír. Drive, manejar. Worry, preocuparse. Sit, sentarse. Blow, sopla. Read, leer. Move, mover. Wash, lavar. Shut, cerrar. Estos son algunos ejemplos de verbos de acción y todas estas cosas son algo que una persona o el sujeto de nuestra oración puede hacer. Y hay otras lecciones en mi página de internet y en la descripción de abajo de este video en YouTube puse un link a mi página de web que es elementarylanguagelessons.com. Y también hay actividades y también abajo hay un examen pequeño que puede hacer sobre los verbos de acción. Y en mi página de internet hay otras actividades y otros videos que se puede hacer. Y siempre estoy poniendo nuevos, entonces lo puede ver y después venir otra vez y tal vez va a encontrar más actividades sobre la misma tema. Y espero verles allá. Gracias y hasta luego.